Shalom, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su programa, Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roe Ricardo Mujica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Nosotros estamos anunciando la restauración de Israel y estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Hoy más que nunca le invitamos a conocer todo lo relativo al regreso de nuestras raíces, y usted puede entrar a nuestra página web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Ahí en la página web usted tiene audios que puede descargar a su teléfono o a su computador, puede quemarlo y puede utilizarlo con criterio. También puede descargar los mensajes que están en PDF, también usted lo puede descargar y pues lo puede regalar a cualquier persona que necesite algún tipo de información. También están los videos de YouTube, que también se pueden descargar ahí, se pueden descargar a su teléfono también. Y todas estas cosas lo hemos hecho con la facilidad de que usted pueda tener todo el material que necesite para poder entender y comprender el aspecto de las raíces hebreas. Usted puede contactarnos al WhatsApp número 1-809-671-2593. Solamente recibimos mensajes, notas de voz o mensajes de texto. No aceptamos llamada por el WhatsApp. De igual manera, se puede contactar a través del correo ricardomoj7@yahoo.com. No me escriba por el Messenger, yo no veo mensajes de Messenger, y me escriba por otra parte que no sea o el WhatsApp o el correo ricardomoj7@yahoo.com. Le digo esto porque yo no utilizo el Messenger, eso yo no lo utilizo. De modo que en esta tarde vamos a continuar con el tema que no habíamos finalizado la semana pasada acerca del origen de los calendarios. Esto surge a raíz de que según vamos mirando los tiempos y los años van avanzando, van quedando atrás todas esas malas interpretaciones y todas esas falsas profecías que hablaban de la destrucción del mundo, etc. Y más que nada, de ese orden de sucesiones que se inventó la escatología. Yo quiero que ustedes sepan que uno de los libros que ha sido más lacerado del Brit Hadashah, del conocido Nuevo Testamento, ha sido el libro de Apocalipsis y el libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas y el libro de Apocalipsis. Esos son los dos libros que más han sido lacerados. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, a simple vista, como usted ve que lo presentan, la versión Valera y todas las otras versiones, parece más bien una película de terror, con cantidades e infinidades de cosas que no se entienden, y por eso es que la gente anda bien lejos de lo que es la realidad. Entonces, en anteriores ocasiones, yo he dado varios estudios acerca de lo que es el Imperio Romano y su influencia en la humanidad. Primero hablé del origen del Imperio Romano. Después hablé de la religión romana y su influencia en la humanidad. Y después hay otro estudio que se llama el calendario romano y su influencia en la humanidad. Porque no es menos cierto que de todas las culturas antiguas, una de las más influyentes, o se puede decir la más influyente de todas, fue la cultura romana o el Imperio Romano. El Imperio Romano
nace en el 745, 746 antes de la era común. Y en todos los surgimientos de estas potencias suelen haber mitos. Y nosotros conocemos que uno de los mitos que se ha proyectado es el mito de Rómulo y Remo, que fueron dos muchachos que fueron criados por una loba. Pero eso es mitológico, que aunque los mitos tienen su parte en la historia, pero los mitos son. Eso no existe ninguna prueba de eso. Ahora, bíblicamente, o no más bíblicamente, a través de los estudios de los Midrashim, hay una conexión fuerte entre los descendientes de Esaú y los etruscos, que son los primeros personajes que dan origen a lo que es el Imperio Romano. Entonces, sabemos que toda esa parte de Europa Occidental fue poblada por los hijos de Jafé. Entonces, los hijos de Jafé descienden lo que son los griegos y toda esa gente, pero del Imperio Romano hay una fuerte conexión con los descendientes de Esaú. Tanto es así que algunos midrashim o midraístas dicen que así como el hijo, los descendientes, que así como los descendientes de Ismael crearon una religión que es contra Ismael, que es el Islam, asimismo Esaú levantó una religión que es en contra de Jacob, y nosotros sabemos que Jacob es el padre de las 12 tribus, que obviamente Jacob era nieto de Abraham, y con Abraham comienza, con la conversión de Abraham, entonces comienza lo que es el monoteísmo en esa parte de Occidente. En esa parte de Oriente comienza el monoteísmo, ya que Abraham se convierte al Elohim de Israel y hace tres cosas. Primero, sacrificio, que es Corbán. Segundo, Milá. Y tercero, Teshuvá. Él hizo Teshuvá, hizo sacrificio y también hizo Milá. ¿Qué es la Milá? Lo que es la circuncisión. Por eso es que en estos tiempos ninguna conversión al judaísmo es válida, porque para poder haber una conversión al judaísmo tiene que haber templo para hacer el Corbán Tamín. Bueno, la Milá se puede hacer y la Teshuvá, pero no hay Corbán Tamín. Por eso es que el que acepta a Yeshua como nuestro Mashiach, ese es el Corbán Tamín nuestro. Entonces, con Abraham se comienza lo que es la religión monoteísta, y hay una fuerte conexión dentro de lo que son los descendientes de Esaú, que los relacionan íntimamente con lo que es el cristianismo. Históricamente, yo no he podido encontrar un nexo, y yo soy una persona que estoy dedicada al estudio, y básicamente en el contexto histórico, pero históricamente no he podido encontrar un nexo. ¿Por qué? Porque la historia, de la manera que los historiadores lo han organizado, tienden a distorsionar la relación entre los personajes de la Biblia y los personajes históricos. ¿De qué le estoy hablando? Usted encuentra en la Biblia a Babilonia, que es la primera cultura que nos enseñan, las cuatro principales culturas universal, ¿verdad? Primero, Mesopotamia, tierra comprendida entre dos ríos, luego tenemos ahí a Babilonia, que es la capital cosmopolita de ellos, ahí tenemos todas esas ciudades, todo eso nosotros lo encontramos en la Biblia. Pero cuando usted se va a la Biblia, cuando usted se va a la historia, usted no encuentra esos personajes bíblicos, no lo encuentra en la historia. ¿Por qué?
porque para mí siempre hay una componenda de descentralizar todos los eventos bíblicos del contexto histórico para que así no haya una comprobación exacta de las cosas. Cuando nosotros hablamos de Babilonia y hablamos de la cultura babilónica, vamos a encontrar que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos está en la historia y también está en la escritura. Pero el personaje de Abraham no está en la historia, dentro del contexto de la historia universal, sino que se basan en otras cosas. Se utiliza ahí el enfoque del desarrollo babilónico partiendo de Sargón, que fue el primer rey, y luego de el segundo rey que lo sucedió, que fue el que hizo el código de Hammurabi. Hammurabi el segundo rey, pero ya de ahí en adelante, todo lo que dice el Midrash acerca de las 10 pruebas de Abraham, de cómo Abraham tuvo que huir desde pequeño, de cómo querían asesinar a Abraham, todas esas narraciones usted no lo va a encontrar en la historia, porque obviamente, primero, no son de interés histórico para los historiadores que siempre están descentralizando todo el contexto bíblico, y por otro lado, tampoco le interesa que se relacione un hecho bíblico con un hecho histórico, aunque hay hechos históricos que están enfocados en la Biblia que no se puede refutar. La arqueología dice que está ahí y están ahí y punto. Y esa es una situación bien terrible. Pero en cuanto a lo que es el origen del Imperio Romano, sabemos que midraísticamente existe una fuerte conexión entre los descendientes de Esaú y todo ese desarrollo de lo que es el Imperio Romano. Por eso se dice que hay gran pueblo perdido del Eterno en el cristianismo, porque el Imperio Romano fue uno de los imperios que más se expandió en todos los límites, en todo el norte, sur, este, oeste, en todas partes. El Imperio Romano se expandió. Y Roma se dividió el imperio. En el 476 cae el Imperio Romano de Occidente, y luego de ahí en adelante entra la Edad Media, y en el 1350 con la caída de Constantinopla, entonces ahí ya se termina prácticamente el imperio romano. De ahí se entra otras cosas que tiene que ver con lo que es el contexto histórico. Entonces, vamos a estar hablando del origen confuso del calendario romano. ¿Por qué a mí me interesa hablar de este tema? Para concientizar a la gente y que la gente entienda de que la mayoría de las cosas que la gente celebra y todo eso que tiene que ver con el aspecto litúrgico de las festividades romanas, aunque se tomaron después un sincretismo del cristianismo, pero se siguen celebrando las mismas festividades que Roma hace muchos años ha estado celebrando. Entonces, este origen confuso, vamos a comenzar. En el año 46, antes del Mesías, Julio César en Roma, aconsejado por el astrónomo alejandrino Sosígenes, adoptó un año de 12 meses que equivalía a 365 días y un cuarto de día en promedio. Esto es de 3 años seguidos, de 365 días y otro de 366. Los meses de 29 y 30 y los días los hizo de 30 y 31, partiendo así los 11 días que sobraban. Entonces febrero, que hasta entonces era el último mes del año, no alcanzó el día extra y permaneció con 29 días. Esa es la razón por la cual febrero tiene 29 días. Entonces, en el año 46, el mejor llamado el año 708 desde la fundación de Roma, se le agregó 3 meses completando 445 días, por lo cual ha sido llamado el año de la confusión. ¿Por qué se le llamó el año de la confusión? Porque verdaderamente no hubo un desglose de por qué se dio ese cambio. Entonces, a partir del 45, antes de la era común, el calendario juliano rigió sin mayores problemas, y el Senado romano decidió cambiarle el nombre al 5º mes y ponerle Julio en honor a Julio César. El 5º mes, que se llamaba Quintilio, entonces le pusieron Julio. Por eso tenemos hoy el mes de julio.
Ahora, la reforma juliana, ¿en qué consistió? La reforma juliana consistió, número uno, en que el principio del año se trasladó al 1 de enero para que coincidiera con el comienzo del tiempo de los servicios de los cónsules. Oiga esto. Y la duración del antiguo año lunar romano se ajustó a la del año solar, dando a los meses el número siguiente. ¿Qué pasó ahí? Januari 31, Februari 29, Martius 31, Aprilis 30, Majus 31, Junius 30, Quintilis 31, Sixtilis 30, septiembre 31, octubre 30, noviembre 31 y diciembre 30. Fíjese que febrero se quedó ahí con 29 días. Entonces, con eso se pone fin a la parte lunar del calendario. El calendario pasa a ser un calendario netamente solar. Y se conserva el mes como unidad intermedia, pero ya no tiene relación con la luna, o la luna nueva o llena que cae en cualquier día del mes. Entonces, cada 4 años se agrega un día extra al año y por tradición se agregó en el mes de febrero. Entonces nosotros hacemos que febrero tenga un día más al final cuando el año es bisiesto. Entonces los romanos agregaron el día extra no al final, sino después de la fiesta terminales, que era el 23 de febrero. Ese era el sexto día anterior a las calendas de marzo y se le llamaba antes diem sextum o calendas martis, y al día agregado se le llamó ante día bisextum o calendas martis, que quiere decir el sexto día contado 2 veces. Entonces vaya analizando bien estas cosas. Al día se le llamó bisexto y finalmente al año que tiene ese día extra se le llamó bisiesto, y de ahí es donde viene el año bisiesto cuando tiene 66 días. El primer día de cada mes lo llamaba el día de las calendas o de calares, llamar en latín, pues ese día se voceaba en la ciudad al inicio del mes, y de ahí proviene la palabra calendario. La palabra equivale al almanaque, que es de origen árabe. Entonces, Julio César, el emperador Julio César, fue asesinado. Al ser asesinado, le ponen al 5.º mes el nombre en honor a Julio César. El mes romano, que se dividía en las calendas, las nonas y los idus, en tiempo en que el calendario era lunar, las calendas era primero el mes novilíneo, y en las nonas era el 7 y el primer cuarto. Las idus correspondían al 15 del día del plenarium, y los romanos numeraban los días en orden decreciente, empezando al mes diciendo cuándo faltaban las nonas. Luego, para seguir los días faltantes para las idus, y la segunda parte del mes para los días que restaban para las calendas del mes siguiente. Es decir, que el calendario venía como una especie de retroceso e iban restándole días hasta llegar al mes siguiente. Entonces, después del asesinato de Julio César a mano de Bruto en las idus del 15 de marzo del año 44 antes de la era común, la aplicación de la regla juliana no se siguió y se hizo un año bisiesto cada 3 años. Así que el año 8 antes de la era común se había intercalado 13 años bisiesto en circunstancias que solo correspondía a la intercalación de los 10 años. El nuevo emperador romano César Augusto no intercambió años extra hasta el 8 después de la era común, para que el solsticio de primera se iniciara el 25 de marzo como era tradicional. El solsticio es la fiesta que se celebraba en marzo, que después se cambió por la Semana Santa. El Senado entonces decidió ponerle a Augustus el 6.º mes, que tenía 30 días. Y para el mes de agosto no fuese menos que el de julio, el Senado romano decidió que el mes de agosto también tuviese 31 días, a expensa de febrero, que era de 29 días,
degradaron a 28, elevándose a 29 solo cada 4 años. Por eso cada 4 años, o en el año que sea bisiesto, febrero tiene 29 días. Por esa extraña razón, quedaron 2 meses juntos de 31 días. El Senado cambió de 31 a 30 al séptimo mes, y en septiembre y al noveno, elevando a 30 y 31 el octavo y el décimo. Por eso, hay meses que tienen 31 días y hay meses que tienen 30 días. Todo eso fue con la manipulación que hicieron los senadores. Con estos arreglos, el calendario quedó de la siguiente manera: enero, January, 31, February 28, Martus 31, April 30, Mayo 31, Julio 30, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Entonces, esta es la ordenación de los meses y su longitud que se usaba hasta hoy. En castellano, el primer mes le llamamos enero, que es una derivación del latín January, en portugués janeiro, francés janvier y en inglés January. Todo eso luego en el sentido litúrgico representa al Dios de las dos caras. Entonces, en el año 525 de nuestra era, en el abad de Roma, Dionisio el Exiguo introdujo la costumbre de contar los años desde el nacimiento del Mesías. Y en lugar de hacerlo desde la fundación de Roma, definió que en el año 754, desde la fundación de Roma, era el año 1 de nuestra era, y el año 753 correspondía al 1 antes del Mesías. Entonces Dionisio no consideró el año 0 en nuestra cronología, pues los romanos no tenían el concepto del número 0, y el 0 lo introdujeron en Europa los árabes, y varios siglos después, junto con los números del sistema decimal que se utiliza hasta hoy. Entonces, nosotros hemos podido ver a través de esta narración, por favor, control, hemos podido ver los desvaríos y los problemas que se ejecutaron en el contexto de las fechas. Cuando yo le pregunto a una persona que por qué estamos en el 2017, me dice que estamos en el 2017 porque hace 2017 que el Mesías nació. Eso es falso. Recuérdese que Dionisio quiso tomar la cuenta desde el nacimiento de Roma en el 754. Entonces, si usted calcula el 754 hasta ahora, el Mesías nació después de esa fecha. Es decir, por eso, conforme al orden histórico del nacimiento del Mesías, nosotros no estamos en el 2017. Pero lamentablemente Roma estableció ese calendario y todas las naciones del mundo entonces han asumido ese calendario. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Porque a través de la escatología, como le decía, comenzaron a realizarse una serie de interpretaciones personales, y yo no sé si usted recuerda que en el año 1999 cantidades de personas anunciaron que el mundo se iba a acabar, y en diciembre del 1999 entramos. Yo nunca había visto tanta gente ir a las iglesias como ese año, porque decíamos que íbamos a entrar en otro milenio. Algunos decían, no, el milenio va a llegar. Los ratólogos decían, viene el rato. Los ratistas decían, ya viene, como hoy en día, sigue la misma tendencia. Viene, ya viene el rato, y nada de rato. Pasó el 1999 y no vino rato. Llegó el 2000, no vino rato. Entonces, basados en todos esos calendarios que la gente sigue de Roma, por eso es que los raptólogos y todos esos teóricos van a seguir equivocándose. ¿Sabe por qué? Porque el calendario juliano y el calendario gregoriano fueron calendarios que fueron alterados por hombres
Por eso yo le digo, cuando usted celebra toda esa fiesta, usted sigue celebrando las mismas fiestas que celebraba Roma, y luego con el sincretismo religioso efectuado en el 325 por Constantino, ahí se hizo entonces una mezcolanza y la gente entonces sigue celebrando las mismas fiestas que fueron proyectadas por Roma, ahora con nombres cristianos. Esto ha de ser de interés para aquellos que dicen ser religiosos, aquellos que dicen nosotros no celebramos fiestas paganas, y aquellos que dicen no tenemos que celebrar la fiesta bíblica. Entonces, toda la festividad que se celebra en el calendario gregoriano son paganas todas, absolutamente todas. Recuerde que hay tres cosas a través del cual los imperios han conquistado a los más débiles. 1, el idioma. 2, la religión. 3, la culturización. Se dice que Roma conquistó a Grecia, pero los historiadores dicen que fue lo contrario, porque Grecia conquistó a Roma en el sentido ideológico, religioso. Por eso Roma adoptó toda la religión greco. Entonces, por eso es que se llama greco-latino, una unión de Roma, el sincretismo que se armó ahí. Entonces, por ejemplo, en este mes, eso es aparte de otras festividades que se realizan en muchas partes del mundo que no tienen ninguna conexión ni con la escritura, ni siquiera con asuntos relacionados al entorno geográfico donde se celebra. Por ejemplo, en este mes la gente celebra Halloween. Y usted ve aquí mucha gente ya que lo han culturalizado con eso y han asumido a Halloween como una cultura, como algo cultural. Halloween no es una cultura de aquí. Eso viene de los druidas. Eso viene de allá, de los nórdicos. Esas cosas no son, ni son escriturales, y ni siquiera se celebraban en Roma. Porque esas son culturas que fueron trascendiendo de un sitio a otro, y por eso hoy en día, en el caso de los países como nosotros, fácilmente son influenciados por cualquier cultura. Pues hoy en este mes la gente todos los años celebra Halloween. Ahora, ¿pero qué significa Halloween? Día de las brujas, noche de las brujas. La gente lo ve como algo sencillo, como algo sano. Viste a sus hijos de demonios, de muerte, de qué sé yo. Todas esas son cosas diabólicas, porque no podemos negar de que ciertamente el enemigo, Hasatán, siempre ha querido la destrucción del ser humano. Pero eso se ha metido aquí. En una ocasión yo recuerdo que hubo una mujer que era supuestamente cristiana y tenía Halloween en un lugar, y a través del estudio que dimos hace muchos años, unos 10 años, esa fiesta se desbarató, pero ella tenía ahí su fiesta de Halloween con niños que supuestamente eran cristianos. Entonces, todas esas cosas luego traen una cadena de problemas que la gente no se pregunta por qué. Recuerden que hay tres cosas fuertes en las cuales las grandes potencias, cuando entramos a la monarquía en el 1492, tres cosas fueron utilizadas: la evangelización, que es la religión; el idioma, la implantación del idioma; y luego la transculturización. Las culturas de los conquistados fueron subyugados, y entonces se comenzó a utilizar la cultura del que subyugó a esas naciones. Entonces, con el calendario, yo no sé si usted sabía, como dijimos en la semana pasada, que aquí en América, en el Mesoamérica, América del Sur, aquí no habían animales, aquí habían personas, y que eran personas muy inteligentes. Los mayas, ellos escribieron su calendario, porque cada cual tenía su calendario. Los mayas tenían su calendario, los hindúes tenían su calendario, los egipcios tenían su calendario, los asiáticos todavía tenían su calendario, pero Roma, con su influencia,
diseñó todo esto y lamentablemente el mundo se ha vuelto uno con el espectro del calendario. Que podemos decir que todo no está, que no es que está mal en todo sentido, pero lo que sí está mal es el hecho de que luego estas cosas se quisieron combinar con los eventos que se suscitaron en Israel, y es ahí donde yo le digo a la gente, nada de lo que celebran tiene ninguna relación con los acontecimientos que se suscitaron en Israel. Mire, ahora en diciembre viene Hanukkah y muchos supuestos mesiánicos comienzan a celebrar Hanukkah porque creen que es la Navidad judía, y eso es falso. Hanukkah es totalmente opuesto, óigame bien, a lo que es la Navidad. Totalmente opuesto. Es como que usted trate de celebrar el agua y el aceite. Hanukkah significa precisamente todo lo opuesto a lo que la Navidad es. Todo. Los amoneos que se levantaron contra el Imperio Romano, ese imperio que quería siempre destruir a Jerusalén. Hanukkah es totalmente opuesto, totalmente. Sin embargo, todo esto se ha relacionado con asuntos escriturales, con hechos históricos que se suscitaron en Jerusalén. Y Jerusalén, los judíos siempre han tenido su calendario. ¿Quién le dio el calendario a los judíos? El mismo Eterno le dijo en el capítulo 23 del libro de Vayikra: este mes será principio de los meses. ¿Quién? El mes de Abib o Nisán será principio de los meses. Ahí le estuvo entonces diciendo, en ese mes celebrará los Bikurim del 15 al 21. Luego le dijo, el 6 de Sivan vas a celebrar la semana, la fiesta de las cosechas de la semana. Por eso se celebra Shavuot. Primero de Tisri, séptimo mes, al primer mes, el primer día del séptimo mes hará una fiesta con trompetas. El 10 del Tisri afligirás tu alma, ese es Yom Kippur. Y el 15 de Tisri entonces harás una fiesta con ramas y palma de olivo, con sauce de arroyo, con etró. Entonces esas cosas están ahí. El calendario hebreo siempre ha estado ahí. Entonces, al Roma tratar de conquistar a Jerusalén, los judíos nunca se doblegaron y muchos perdieron la vida por no inclinarse ante todas esas costumbres paganas que Roma le quiso imponer. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? La exterminio. Herodes exterminó en una ocasión todos los sabios de Israel. Y después, cuando exterminó a todos los sabios de Israel, se sentía ese vacío existencial y llamó a uno de los que quedó y le preguntó, ¿qué yo tengo que hacer? Entonces construyó ese templo, ese segundo templo que Tito destruyó en el año 70. Ese templo lo hizo Herodes, pero Herodes lo hizo porque Jerusalén dejó de ser una ciudad cosmopolita. Recuerde que Jerusalén, Israel es un país que está geográficamente bien ubicado porque es el puente que comunica tanto a Europa como con África, que aunque no tiene en término histórico tanta relevancia como Constantinopla, porque Constantinopla ya es otra cosa. Constantinopla era el enlace, comenzando la navegación de el 1492, pero Israel está en un punto estratégico. Entonces, Herodes construyó ese templo para congraciarse con los judíos y para tratar de hacer algo por la razón de que él había exterminado a todos los sabios de Israel. Entonces, toda esta adaptación que luego posteriormente se hace y ese sincretismo religioso, al la gente entrar en otro tiempo y utilizar el cristianismo como religión del Estado, entonces se construye un calendario donde tienen todas las mismas festividades que se celebraban antes en Roma, y ahora entonces adoptan unos nombres supuestamente cristianos. Entonces, por eso es que la gente tiene que ser consciente de lo que está pasando.
Y el objetivo de este estudio es precisamente eso, arrojar luz a la gente que verdaderamente quiere hacer las cosas como es. Nosotros nos regimos por el calendario hebreo, que en la próxima semana vamos a estar dando qué calendario nosotros usamos, por qué lo usamos y cómo lo usamos. Entonces, todo esto que le he narrado de lo que es el Imperio Romano es para que usted tenga una conciencia de cómo Roma ha dirigido el mundo por la senda que ellos han querido que el mundo navegue. Mucha gente se resistió a no querer usar el calendario, pero ya terminó utilizando el calendario, como fue los ingleses. Los ingleses no quisieron aceptar el calendario, pero en el 1700 y pico por ahí, entonces lo asumieron. Entonces, la era cristiana tardó mucho en generalizarse y emplear por primera vez en Inglaterra en el año 705, mírenlo ahí, y en Francia en el 742, y en Alemania en el 846, y en Portugal solo se adoptó en el 1492, incluso los papas solo lo adoptaron en el 1431. ¿Se da cuenta? Ese calendario, ese resultado de esos calendarios, tanto el gregoriano como el justiniano, fueron recibidos solamente o aceptados por esos países. El último en aceptarlo fueron los portugueses. Entonces, estudios posteriores parecen indicar que Dionisio habría cometido un error con la apreciación del año del nacimiento del Mesías. Su fuente asociaba el nacimiento del Mesías con los años del gobierno de Augusto, pero Dionisio falló en tomar en cuenta 4 años que gobernó el triunvirato, porque hubo un tiempo que en Roma no había emperador, sino que hubo un triunvirato. Entonces, ¿qué fue lo que se trató de hacer? Se trató de combinar el origen del Imperio Romano con el nacimiento del Mesías. Sin embargo, las fechas no coordinan, pero lo que se quería era seguir celebrando el surgimiento y el nacimiento de Roma y entonces revestirlo del nacimiento del Mesías cuando el Mesías no nació en la misma fecha donde se dice que nació el Imperio Romano, porque el nacimiento del Mesías fue en el mes de Tisri. En Sukkot, Yeshua nació en una sukkah. Yeshua no nació en un potrero como se inventó después la tradición. Yeshua no nació rodeado de burro y de vaca. Eso es mentira, eso se lo inventó el paganismo para poder entonces combinar su calendario con los eventos del Mesías. Entonces, entre la asociación de Dionisio, debió asumir que eran en el año 750 desde la fundación de Roma, que era el año 1 después del Mesías, y por ello en muestra de la cronología se da la paradoja de que el Mesías había nacido el 4 antes de su era, pero eso sería una contradicción terrible. Por eso es que yo le digo, no hace 2017 años que el Mesías nació y tampoco hace 2017 años que el Mesías murió. O sea que no se puede contar el 2017 como a partir del nacimiento del Mesías, porque eso está errado. No hay forma de combinar y de contar de que hace 2017 años que el Mesías nació o que hace 2017 años que el Mesías murió. Porque si se cuenta que nació hace 2017 años, entonces estamos mal, porque no hace 2017 años que él nació. Y si se cuenta después de la muerte, mucho peor, porque tampoco hace 2017 años que él murió. Y en todo caso no se puede contar antes del nacimiento, porque todavía lo que se conoce como cristianismo no tenía relevancia. Él estaba pequeño. Yeshua se desarrolló y a los 33 años murió, y después que murió fue que comenzó a tener relevancia, mucho tiempo después de que el judaísmo comenzó a perseguir a sus vástagos, a los descendientes de él, los asesinó, lo mató. Y en el 100 y pico es que entonces comienza a resurgir todo esto relacionado a los eventos de Jerusalén, y entonces donde se le bautiza como cristianismo. Entonces una discusión más exhaustiva es que en el año del nacimiento del Mesías, acotada al intervalo entre el año 7 y el año 4, en el momento más probable, entonces eso es difícil de calcular. Lo que parece estar fuera de discusión es que el día del nacimiento del Mesías no fue el 25 de diciembre de ningún año. El 25 de diciembre era una fiesta pagana donde se celebraba
el fin de la migración solar hacia el sur y el entorno hacia las latitudes boreales del solsticio de invierno, que coincide con el fin del festival de la Saturnalia y el solsticio de invierno y con el nacimiento de Mitra, el dios sol persa. Entonces ahí el 25 de diciembre se coloca el nacimiento del Mesías. El Mesías no nació el 25 de diciembre, eso es falso, falso de toda falsedad. Entonces los primeros conversos al cristianismo, después que Roma establece la religión cristiana como religión del imperio, los primeros cristianos de Roma aprovecharon esa fecha donde todos estaban de fiesta para celebrar entonces el nacimiento del Mesías. Y cuando Constantino se hace cristiano en el 312, y luego de que el cristianismo se transformara en la religión oficial del imperio, decretó en Tesalónica, en el del 380, se adopta el 25 de diciembre como el día del nacimiento del Mesías y se adopta la época de celebrar la Semana Santa. Entonces, el nacimiento del Mesías, según ellos, debió ocurrir entre abril y mayo. Entonces, en la primavera boreal, entonces todavía están mucho peores, porque entonces lo celebran en el mes 12, en diciembre. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Indiscutiblemente, son tantas las lagunas que yo históricamente encuentro ahí, que yo digo, pero padre, ¿y dónde era que estaba la humanidad? ¿Y dónde y cómo fue que estas cosas dieron? Entonces hoy en día, por eso, al menos yo, para mí eso ha sido siempre un punto de curiosidad. Pero ¿por qué estamos en el 2017? Y cuando comienzo a estudiar e investigar todas esas cosas, eso es lo que acontece. Lo que me da a mí mayor razón de ahora yo poder celebrar las fiestas que están en la Escritura con mucho más profundidad y con mucho más dedicación. Y cada día más renuncio a toda esa fiesta pagana que Constantino y todo el Imperio Romano se ha inventado. Entonces, toda gente que es religiosa y está celebrando esa fiesta sigue celebrando la Saturnalia de Roma. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya en muchos lugares. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que eso se ha configurado a un contexto económico. Y aún usted ve muchas iglesias que la llenan de arbolito y de cosas. Eso está configurado a un contexto económico, donde hay mucha gente que vive de eso. Entonces es más bueno usted tener una religión que le acepte toda esa vagabundería y que entonces, ¿verdad? Y que entonces también usted quiera decir que también es salvo. Así es más fácil. Indiscutiblemente es más fácil. Entonces las cosas no son así. Para nosotros que estamos estudiando las raíces hebreas es interesantísimo ahora más que nunca, y para eso es el objetivo de este programa. Es mucho más ahora, con mucho más razón, debemos de enfocarnos a celebrar las fiestas que están ahí en Levítico, Vallicra, capítulo 23. Ese es la idea, ese es el mover de este estudio. Mucho más profundo ahora tenemos que dedicarnos y darle la espalda a todo ese tipo de celebraciones paganas, porque entonces, ¿cómo vamos a vivir en el mundo? Vamos a vivir entonces sincretizado. Y lamentablemente el mundo sigue ese lineamiento romano. Entonces, para ir concluyendo, como Herodes murió muy cerca del eclipse de la luna que ocurrió el 13 de marzo del año 4 antes del Mesías, en el 750 desde la fundación del Imperio Romano, algunos piensan que el Mesías nació en enero o febrero de ese año, pero eso es falso. Yeshua nació entre septiembre y octubre, durante la festividad de Sukkot. En esa época fue que Yeshua nació, ¿verdad? Unos dicen que en el 3000 y pico desde la creación. Eso lo vamos a desglosar. Eso lo vamos a desglosar en la semana que entra. 3.336, 3.346, 3.000 y pico, desde la creación. Porque hay un calendario que nosotros usamos que data desde la creación. Cuando yo analicé ese calendario y observé todas las características que tiene, dije, con este calendario me quedo porque este es el más exacto. Anda una corriente por ahí ahora que dice, no, que el sábado no siempre cae el sábado y que no sé qué y que esto y que lo otro. Pero a muchos se les olvida que el calendario hebreo es lunisolar. Entonces,
Todas esas cosas vamos a explicarle la semana que entra el por qué nosotros utilizamos el calendario para las festividades. Entonces, el calendario gregoriano, en el 325, el Concilio de Nicea, se fijó la celebración de la Semana Santa con el fin posterior a la semana de la luna llena que ocurre inmediatamente después del 21 de marzo. La fecha del equinoccio vernal que comienza en la primera del hemisferio norte. Hay que destacar el hecho de que cantidades de astrónomos a lo largo de muchos años hicieron de hacer combinaciones, pero el problema viene cuando se trata de combinar, porque si tuviéramos un calendario que estuviera descentralizado de las festividades que tiene que ver lo litúrgico sería bueno, pero lamentablemente no es así. Por eso existe un calendario civil y un calendario litúrgico. El calendario civil, por así decirlo, digamos que no está mal, porque es bueno que nosotros nos rijamos por la fecha. El problema radica cuando se trata de utilizar esa misma fecha, creándose entonces un calendario litúrgico. Y el problema no está en tener un calendario civil. El problema está en lo que hace el calendario litúrgico. Que el calendario litúrgico, usted no ve algo en este país. Hay fiestas religiosas que son más importantes que algunas fiestas nacionales. Óigame bien, ven conmigo por favor. Algunas fiestas que son de acontecimientos históricos son menos importantes, oiga bien, que una fiesta religiosa. Una fiesta religiosa que no tiene una contundencia positiva, por así decirlo, sino que se ha sometido ahí a que ese día no se mueve. Por eso hay una maldición en este país que tarde o temprano tiene que ser rota. Y fue esa maldición que firmó Trujillo con el Vaticano. Ese concordato, hasta que este país no se haya libertado de eso, siempre va a haber ese tipo de cosas, donde las festividades religiosas tienen mayor peso que las fechas históricas que están apegadas a nuestras celebraciones como nación. Y algo que yo nunca he estado de acuerdo con eso. ¿Por qué se tiene que mover un 26 de enero, Día del Patricio, y no se mueve un 21 de enero? ¿Por qué no se mueve? Porque las festividades religiosas le han quitado la importancia. Por eso usted ve que la gente insulta al patricio y habla, porque aquí no se respeta nada por eso. Entonces, todas esas cosas es lo que nos hace funcionar mal, lamentablemente. Y esta es mi opinión, independientemente de que a usted le guste o no le guste, esta es mi opinión. Entonces, entre los años 45 y el 325, comenzó la primavera, se había desplazado del 24 al 21 de marzo. Todavía se sigue moviendo la fecha de las celebraciones. El año juliano, de 365 días y 6 horas y 11 minutos y 14 segundos más largo que el año tópico del año de las estaciones, esa pequeña diferencia acumula un error en un día cada 128 años y había acumulado 3 días desde Julio César hasta el Concilio de Nicea. Entonces, ahí hubo una acción terrorífica, porque imagínense la inexactitud que pudo dar eso. Entonces, la aplicación del calendario juliano durante la Edad Media fue acumulando un error importante en el calendario y el día del equinoccio de primavera, y fue corriendo el calendario varios días hasta comienzo de marzo. El problema surge con la forma determinada en el momento de la Semana Santa. Recuerde que hacia finales del siglo XVI el equinoccio tenía lugar el 11 de marzo y no el 21, pero se tomaba el 21 como referencia para ver la primera luna llena después del 21, y de ahí el fin de semana siguiente se celebraba entonces la Semana Santa. Por eso hay algo interesante que hay que destacar ahí. Pesa tiene una celebración en ese día, el Mediaví comienza próximo a esa fecha. Por eso Constantino trató de cambiar la fecha para que no coincidiera con la Pascua judía. Pero lamentablemente, muchas veces, por eso es que usted ve que Pesa cae próximo a la Semana Santa. Pero recuerde que Pesa fue primero, no fue el judaísmo que copió
del catolicismo fue lo contrario. Y por eso hay muchas fechas que a veces coinciden. Pero las fiestas de la Torá, la fecha de la Torá, están ahí. Están ahí. Entonces, el problema era motivo de gran preocupación en el Vaticano, pues los protestantes decían que en Roma están tan perdidos que ni siquiera celebraban la Semana Santa cuando correspondía. Sin embargo, en la Escritura, Yeshua nunca mandó a enviar a celebrar Semana Santa. Inclusive, el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, asimismo, Yeshua se entregó una sola vez para siempre. Ya no hay que andar bregando con eso. No hay que estar celebrando eso. ¿Qué es lo que se celebra en Pesa? La fiesta de la libertad. La fiesta de la libertad. Entonces, el calendario juliano se aplicó hasta el 1582, cuando el Papa Gregorio VIII, con la asesoría de los astrónomos Luigi Lilio y Cristóbal Claudius, ordenó la reforma del calendario. Y en el 1577, el calabrés Luigi Livio publicó una memoria acerca del calendario, y al morir Lilio, el tema fue abordado por Clavius. Entonces, el Papa Gregorio VIII, el nuevo calendario gregoriano consistió en quitarle 10 días del calendario. Al jueves 4 de octubre de 1582 seguiría el viernes 15 de octubre. Se eliminaron los 10 días que se habían introducido en exceso de la regla juliana. Para evitar ese error, un día cada 128 años, el calendario gregoriano quitó 3 años bisiesto cada 400 años. O sea, usted ve todos los días que quitaron, pusieron, quitaron, pusieron. Hoy en día la fecha, nosotros no sabemos ni en qué fecha que estamos. Nosotros no sabemos. Yo sí sé que tengo, en la edad que tengo, porque dentro de ese rollo muchos nacimos y sí tenemos cierto aspecto de exactitud. Pero en términos de profecía, óyeme bien, en términos de profecía, cumplimiento profético, advenimiento, nadie tiene exactitud de eso. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque los humanos no saben qué tiempo estamos. Por eso fue que Yeshua dijo: a ustedes no les toca saber los sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. No se sabe. Aquí está la modificación, el calendario de 1582, cuando Gregorio estuvo adoptado. O sea, cuando se adoptó el calendario gregoriano a partir del 1582. Entonces, de esa manera serán bisiestos los años cuyo número eran divisibles por 4, pero no serán si son divisibles por 100, a menos que sean divisibles por 400. Y de ese modo, los años de fin de siglo, 1700, 1800, 1900, no fueron bisiestos, lo eran en el calendario juliano, pero no fue en el 2000. Cuando se dio ese cambio del 1999 al 2000, que entramos en un milenio, ahí fue donde mucha gente dijo: se va a acabar el mundo. Y ya llevamos 17 años y el mundo sigue igualito. Gente vienen y gente van, y la vida continúa hacia adelante. Los hombres acabando con la naturaleza, los hombres matando a las mujeres matando a los hombres, y así sigue el mundo. Y viene gente y se va gente. Porque definitivamente no es el calendario que determina la inexistencia o la terminación de la tierra. Eso es falso. Tampoco serán bisiestos, miren, ni el 2100, ni el 2200, ni el 2300, pero sí lo será el 2400. Así que el año gregoriano queda de 365 días, y de estos 365 días, 2425 días, entonces la diferencia se acumula en error en un día cada 3250 años. Entonces, obviamente ese error es un error que muchos de nosotros, ya antes del siglo 100
antes del 2100, la mayoría de los que nacimos en el 1900, al final nos vamos todos a morir. Es decir, que ese rollo se lo vamos a dejar a los que queden vivos. Ese rollo nosotros se lo vamos a dejar a los que queden vivos. El calendario gregoriano fue adoptado inmediatamente por todos los países católicos. Mire, como España, donde se desarrolló la monarquía, Portugal, Francia e Italia. En su introducción en el resto de Europa fue lenta, y en Alemania protestante fue adoptado en el 1700. En Inglaterra se resistió hasta 1752, y según Voltaire, los ingleses preferían un calendario con el desacuerdo con el sol más que uno con acuerdo con el Papa, y se rehusaron a aceptar la reforma que habría aceptado de buen agrado si la hubiese propuesto el Gran Turco. Entonces Inglaterra lo adoptó en el año 1752, cuando el 2 de septiembre siguió el 14 del mismo mes, pese a que se legisló para impedir que los propietarios cobraran la renta del mes completo. Se produjeron muchos problemas con violentas revueltas callejeras, y mucha gente salió a la calle a protestar exigiendo que se devolvieran los días que les había sido robado de sus vidas, y paradójicamente varias personas resultaron muertas en ese afán. A partir de 1752, entonces Inglaterra asume ese calendario. Rusia se cambió al calendario gregoriano, llegando a estar 13 días desfasado al comenzar el siglo XX. Y después de la Revolución de Octubre, de noviembre de nuestro calendario, en 1917, la Unión Soviética adoptó el calendario de Occidente. Entonces, aquí tenemos las fiestas cristianas, según el calendario gregoriano, que celebran todos los paganos: Carnaval, Pascua, cumpleaños, Día de la Madre, Semíramis, Navidad, Año Nuevo, Huevo de Pascua, Día del Niño, San Valentín, Halloween, Semana Santa y Reyes Magos. Entonces, Roma sigue gobernando. Roma sigue gobernando. Hemos terminado, y estas informaciones yo sé que son un poco, muchas veces hasta tediosas, porque para poder entender y crear un nexo, uno tiene que analizar estas cosas con lentitud. Obviamente yo trato de redimir el tiempo, como solamente tengo una hora, trato de plasmar la idea central, pero sin tratar de quitarle el sentido a la palabra. Ahora, todas estas informaciones están disponibles, porque eso es lo bueno, que ya hoy en día nada está oculto, sino que todas las cosas están ahí al nivel de un clic, donde usted se mete a canales en internet que son fidedignos, que son creíbles, ¿ve? No tanto Wikipedia, y ahí usted puede corroborar todas esas informaciones. Como vuelvo y le repito, el objetivo primordial de este estudio es, número uno, hacer entender a la gente de que no es porque fulano diga que viene y que se va a acabar el mundo, que ya estamos en tantos años. Eso no es así. Toda esa gente que anda diciendo, profetizando que el mundo se va a acabar, pero que no tiene ni siquiera la menor idea de todo eso, utilizan fechas de ese calendario. Si siguen utilizando fechas de ese calendario, van a estar más perdidos que una cucaracha en medio de un gallinero. Señores, los tiempos han cambiado, y los tiempos van a seguir cambiando, y nadie se puede resistir a los cambios. Óigame bien, el islamismo gobernó 1000 y pico de años en toda Europa. Después entramos ahí a la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Entramos a la Edad Media del 476 al 1350. Tuvimos un siglo y pico, un milenio y pico, 1000 y pico de años de oscurantismo, donde ahí el paganismo, la Iglesia Católica, se inventó hasta monstruos en el mar para que el ser humano no vaya a explorar. Entonces ahí es donde entra el humanismo, con todo el desplome del clérigo. Entonces surge en Pisa, en Italia, surge el humanismo, y es ahí donde la humanidad se comienza a adentrar en lo que es los conocimientos, donde ya deja de ser el hombre el centro, donde deja de ser ya Dios el centro de la vida del hombre, sino que ahora el hombre estudia al propio hombre. Pero ahí viene entonces la reforma. ¿Cuántos años tenemos de reforma?
tenemos 500 y pico de años de reforma. Entonces, ¿qué ha pasado? Nada, las religiones siguen igual, ese sistema religioso sigue igual, pero ya el tiempo se le ha acabado a la reforma ya no va para ningún lado. Por ahí andan unos bocineros voceando un avivamiento y se van a morir de la garganta porque avivamiento no va a llegar. Ahora ha ocurrido un despertar acerca de investigar las raíces hebreas. Y creo que es el turno que el Eterno le está dando a la gente para que entiendan que este es uno de los mejores tiempos de conocer la veracidad tocante a lo que son los acontecimientos bíblicos. Y como siempre yo le digo, si usted me va a hablar de religión o si usted me va a hablar de salvación y no me está incluyendo el pueblo hebreo, vamos a tener problemas, porque yo le voy a demostrar a usted que no hay salvación fuera del pueblo hebreo. La salvación nació ahí, como dice Juan 4:22. Por eso ese separatismo que hizo el protestantismo a través de la teología de reemplazo, formando y erigiendo un Israel espiritual, eso no existe. Eso no existe. Y cantidades de versículos y cantidades de estudios yo he dado al respecto. Esos que son ratistas, que todavía creen que se van a ir en un rato, ay, por favor, despierten. Despierten. Porque hace muchos años los ratólogos dijeron que el mundo se iba a acabar y que ya venía el rato. El rato no va a venir. Y le habla a uno que escribió una producción que se llamaba Después del Rato. No hay ningún rato. De hecho, el rato es un delito. El rato es un delito. Y dice la Torá que el que rapta a una persona es como si lo hubiese asesinado. Entonces, no es verdad que va a haber un rato. Eso es falso. Despierten. Comiencen a estudiar. Comiencen a aprender y a reestudiar y a aprender y busquen dónde está la verdad, busquen, conozcan a profundidad, salga de ese velo que todavía es producto de la Edad Media. Hay gente que tiene su cerebro todavía en la Edad Media. Y lamentablemente tengo que decir eso porque es la verdad, todavía hay líderes que están en la Edad Media. Hay que desaprender, hay que estudiar, hay que dejar el fanatismo religioso. Hay que dejar ese emocionalismo. Hay que dejar de estar metiendo cuento a la gente. Y con esa voceadera y con esa bulla hay que estudiar. Porque todo eso está ahí. Todo eso está ahí, solo cuestión de buscar. Entonces yo le invito a que usted estudie. Ese es el trabajo mío. Conllevar a la gente a un poquito más de lo que le están escuchando, de lo que le han dicho, de lo que le han enseñado. Pero esa gente que usted lo oye, que todos los años viene, ¡guau! Que tuve un sueño, que se va a acabar el mundo, que no sé qué, que la fecha, que este tiempo. Entonces pregúntele, ¿por qué calendario tú me estás calculando eso? Porque si tú me lo estás calculando por el calendario gregoriano, te voy a enseñar la historia del calendario gregoriano y toda la mano que se metió ahí. Entonces, ahí está la decisión suya. Si quiere estudiar la escritura para celebrar la fiesta que están ahí, o si quiere seguir estudiando, lo que usted está estudiando es seguir estudiando la fiesta pagana. Usted decide, porque la vida es suya y yo no soy quien para decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Ahora, todos los estudiantes de la Torá, yo le invito a que sigan estudiando y que sigan profundizándose más en los estudios de las Escrituras, porque el tiempo de los mitos ya pasaron. El tiempo de las historietas fantasmagóricas y mitológicas ya pasaron. Hoy en día un muchachito de 8 años, 5 años, le degüeza un celular a cualquier viejo de esos que andan por ahí, que se creen muy sabiondos. ¿Por qué? Porque estamos en la era tecnológica. Estamos en la era tecnológica. Y el religioso que no entienda que estamos en estos tiempos, le queda dos cosas. O petrificar su vida y convertirse en un monumento, o asumir los cambios que nos ha traído esta era de despertar tecnológico en la vida del ser humano. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y en la próxima semana estaremos hablando del calendario Kuluash que nosotros utilizamos para las celebraciones de las festividades que están ahí en la Escritura. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y hasta una próxima ocasión. Shalom, shalom.